programas de las provincias también existen. Quiero hacer referencia en este momento a que el programa fue declarado por el Senado de la Nación de interés parlamentario, dice la declaración de agosto de 2017, el programa televisivo conducido por el doctor León Horacio Gutnitzki, Las provincias también existen, que se emite actualmente en vivo y en directo a través de la plataforma multiservicio Gigaret, sintonía 6 y 401 HD de la provincia de Corrientes, con alcance regional. Fue declarado por el Senado de la Nación de este programa de interés parlamentario. Posteriormente, también tenemos que hacer mención, digamos, a declaraciones que se hicieron de apoyo a nuestro programa. Y tenemos la declaración 399 de este año de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, que declara de su interés la valiosa labor periodística del doctor León Horacio Gutnitzki a través del programa de televisión Las provincias también existen, impulsando el debate de proyectos de interés general para el desarrollo y las ideas de la libertad. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes a los 6 días del mes de diciembre del año 2023. Firmado por el doctor Pedro Gerardo Casani como presidente y Evelyn Karsten, secretaria. Los autores de esta declaración fueron los diputados Casani, Centurión, Pérez Duarte y Pozzi. Yo agradezco profundamente tanto estas declaraciones como la resolución del Colegio de Abogados de Corrientes, que también destaca la labor que uno ha estado haciendo. Yo tengo 90 años cumplidos, los cumplí el 29 de marzo de este año. Y también tengo 70 años de egresado de abogado, porque egresé de la Facultad de la Universidad de La Plata en diciembre de 1953. Sin duda que, como destacan las declaraciones y demás, no es habitual que primero egresar como alumno regular de la Universidad, de la Facultad de Derecho, porque yo ingreso en, digamos, en la Universidad Nacional del Litoral, porque mis padres vivían en Corrientes. Cuando mis padres se trasladan a vivir a Buenos Aires, yo tuve que aprobar 6 materias para poder pedir el pase a la Universidad de La Plata. No era nomás que uno pide el pase, había que tener aprobado 6 materias en aquella época, digamos, en la universidad de origen. Y después egresé en la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad Eva Perón, porque la ciudad de La Plata había tomado o se había designado como ciudad Eva Perón, pero no sigue la universidad, el título dice Universidad Nacional de La Plata. No tomó la universidad el nombre Eva Perón, sino únicamente la ciudad. Después tuve que ingresar, egresado en diciembre, ingresé en febrero a cumplir con mi servicio militar obligatorio de 12 meses. Acá en el Defensa Antiaérea Pasiva, ya siendo abogado, y me inscribo en la matrícula de abogado con uniforme de conscripto, porque, repito, durante el servicio militar es obligatorio el uso de uniforme militar. Ahora ya no hay más servicio militar obligatorio, cosa que a lo mejor hay que volver a plantearla, porque en el servicio militar se aprende no solo a defender a la patria, como dice el eslogan, sino también se puede aprender
una profesión, se aprende una manera de vida, y es necesario. Que pueden haber excesos como en todos lados, sí, hay que tratar de hacer un periodo. Yo sería partidario de un periodo corto, de a lo mejor en vez de 12 meses, hacer un periodo de 6 meses de servicio militar. Sin duda, yo siendo abogado, también aprendí muchas cosas que me fueron útiles en lo largo de estos 90 años. Bien, a estas distinciones que yo estoy relatando, agradezco profundamente, y quiero resaltar algunos párrafos de la declaración de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Los fundamentos de la declaración, párrafos que voy a dar lectura, dicen lo siguiente: el doctor León Horacio Gutniski merece reconocimiento por la valiosa trayectoria en el periodismo, siendo articulista durante 45 años en diversos diarios de Corrientes y conductor de programas televisivos y radiales en los últimos 25 años. Se desempeñó en diferentes cargos universitarios, como ser profesor titular por concurso de la Cátedra de Derecho, Navegación y Aduanero en la Universidad Nacional del Nordeste, profesor por concurso Cátedra de Transporte en la Universidad de Belgrano, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste. Además, hice mi paso por la administración pública, fui funcionario, y se hace mención de que fui asesor legal del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, secretario general de la Gobernación, ministro de Educación y Salud, ministro de Coordinación de Gabinete. Hoy, con 90 años, conduce el programa de televisión Las Provincias También Existen, creadas en el año 2000, es decir, ya 23 años. Yo, puede parecer una pedantería, pero me siento tan orgulloso de la declaración de la Cámara de Diputados de mi provincia natal, porque yo nací acá en Corrientes, en la casona de Plácido Martínez y Tucumán, Plácido Martínez 730, al lado de la familia de Simoni, que es donde hoy día está la Policía Federal. Bien, todo esto sirve para que me sienta con la responsabilidad de poder hablar con mi audiencia, de poder contarles esto. Hay quienes me incitan a que escriba mis memorias. Tal vez lo haga, párrafos, partes las tengo, digamos, pensadas y concebidas, pero trataré de hacerlo mientras tenga vida, porque en concreto me siento orgulloso de lo que he hecho. Tuve sinsabores y elogios y éxitos como los que estoy narrando en este momento. Discúlpenme porque me estoy refiriendo a mi persona. Pero quiero señalar también que tuve una vida empresarial. En un momento que había una privatización de los hoteles en nuestro país, tanto en Corrientes como en Jujuy y como en La Rioja, armé una empresa de hoteles de turismo del interior que llegó a tener más de 7 hoteles, digamos, y que la situación económica no era la más favorable. También fui parte de la fundación y creación de Astilleros Corrientes. Después la vertiginosidad de mi acción y sobre todo mi dedicación a la función pública, cuando tuve responsabilidades, me aparté de Astilleros Corrientes, que marcó un hito fundamental en Corrientes, fundado por mi padre. Hay fotos donde lo estoy acompañando a mi padre, don Samuel Gutniski, poniendo la piedra fundamental
de lo que fue Astilleros Corrientes, y hoy está esperando la reactivación necesaria para poder otra vez funcionar con la potencia que tuvo en un momento al construir 2 plataformas de perforación submarina que se ganaron en una licitación internacional en Inglaterra. Bien, y digamos, como consecuencia de mi vinculación con la empresa de navegación de mi padre de Astilleros, también hice mi propia empresa. Transfrío tenía 2 buques frigoríficos, Benito Villanueva y el Cap Zárate, y digamos, en esa extensión que hoy día digo, fue tremenda la expansión, y así fueron también los resultados negativos. Hice una empresa, Sociedad Paraguaya de Navegación, y creé, con la colaboración del doctor José Galetti de Santa Fe, el Comité Federal de la Hidrovía, integrado por las provincias que estaban sobre el río, el río Paraná y por el río Paraguay, es decir, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, y del otro lado Entre Ríos, Corrientes y también Misiones. Bien, vuelvo a pedir disculpas por hablar de mí, pero tengo ya 90 años y en el mes de marzo ya cumplo 91. Bien, sigamos con nuestro programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Hubieron elecciones en distintos ámbitos. Primero, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que eligió su presidente y su comisión, por supuesto, en estos días, y en el cual resultó ganador el doctor Lustó. El adversario era nuestro gobernador, que perdió las elecciones, pero mantuvo un esquema de poder suficiente para poder hacer valer sus posiciones en el colegio, en la Federación de Colegios de Abogados. También hubieron elecciones en Boca Juniors. Y uno dice, ¿y qué importancia tiene una elección en un club de fútbol? Tiene una importancia muy grande. Primero, por quienes estuvieron pujando por la presidencia y quienes fueron presidentes de Boca Juniors. Uno se imagina que Macri, antes de ser presidente de la República, fue presidente de Boca. Bueno, esa es una realidad. Y ahora, en estos días, Macri también fue parte de las elecciones en Boca, fue como candidato de vicepresidente para enfrentarlo a Riquelme, un jugador de fútbol muy querido por la hinchada. Y bien, se hicieron las elecciones y pareció como una revancha que tomó el populismo o el peronismo, o como quiera llamarse, a las elecciones generales en las cuales triunfó Milei. Ahora Riquelme
representa, al derrotarlo a Macri, a la fórmula que integraba a Macri, representa como un eslabón de oposición al gobierno al nacional. Es decir, que todos los que estaban de acuerdo con Macri estaban de acuerdo con Milei. Y del otro lado ocurría tal vez lo siguiente, abiertamente lo siguiente. Entonces vemos que hay reacciones a la política general que sigue el país en estos momentos, pero confiamos en que la línea trazada por el gobierno nacional electo con suficiente apoyo, con apoyo en las elecciones, que sea una línea que pueda sostenerse y mantenerse en el tiempo, atendiendo los problemas del país, atendiendo también los problemas de la gente, porque no es tan sencillo decir vamos a eliminar cuando por otro lado se están haciendo gastos necesariamente prescindibles. Bien, vamos a un corte y ya estamos con el doctor Jorge Simonetti para analizar la situación económica del país. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La situación económica del país es realmente preocupante. Acabamos de salir de un periodo manejado por el justicialismo, peronismo, como quieramos llamarle, y que dejó al país en una situación muy difícil, porque se tomaron medidas severas, demagógicas, ante las elecciones que no le dieron resultado el que esperaba Massa. Massa desquició en los últimos 90, 120 días, en mi criterio, la economía del país, dejando cosas que va a ser difícil poder enmendarlas y que sean aceptadas por la población. Si tenemos en el país analistas económicos de importancia, también en Corrientes tenemos un analista que es habitual de nuestro programa, el doctor Jorge Simonetti, que escribe en el diario Litoral con su opinión sobre la situación del país, y en esa situación del país hay que destacar la situación económica por la que estamos pasando. Por eso, una vez más, lo invitamos a nuestro programa, haciendo notar que Jorge tuvo funciones de gobierno importantes en la provincia y ha marcado, digamos, un rumbo en este tema que vamos a abordar ahora con él, de las medidas que deben tomarse desde una función de gobierno para arreglar una situación económica que nos está llevando que nos estaba llevando por mal camino, y esperemos que esto se corrija. Bienvenido, Jorge, una vez más a nuestro programa, y leemos continuamente tus artículos en el diario Litoral, y realmente nos preocupa los puntos que señalás como fundamentales para este momento. ¿Cómo estás viendo la situación económica con estos primeros meses o días, digamos, del gobierno de Milei?
Gracias, Toto, por invitarme. Nuevamente, gracias. En primer lugar, quiero reconocerte, amigo, con tus 70 años en la profesión de abogado, con 90 años cumplidos, y el reconocimiento que te ha hecho la legislatura y que te ha hecho el Colegio de Abogados, muy merecido. Así que felicitaciones, Toto, y me enorgullece ser tu amigo. En cuanto al requerimiento que me haces sobre el análisis de la situación en la Argentina, creo que tenemos que reiterar ciertos conceptos que venimos sosteniendo. Te comentaba fuera de micrófono que estoy escribiendo un artículo que va a salir mañana, el miércoles, en el Diario Litoral, es de cómo desactivar el mecanismo populista sin morir en el intento. Siempre hablamos de que el kirchnerismo estaba construyendo una bomba que se volvió a hacer mucho más intensa con la candidatura de Massa, una bomba económica que iba a tender a estallarle al gobierno que siguiera. Y eso efectivamente es así. Creo que estamos en situaciones muy difíciles y la tarea del gobierno es desactivar esa bomba, ¿no? Pero no morir en el intento, lo cual significa que, además de tomar las medidas que correspondan, debe tenerse la suficiente muñeca política como para ir llevando la situación en un marco de gobernabilidad. Creo que Milei, a contrario de lo que se planteó, o lo que él planteó en la campaña política, de un dogmatismo casi irreductible, hoy está demostrando un pragmatismo muy importante, empezando por la constitución de su gabinete, donde no titubeó en llamar a de otras fuerzas políticas. Estamos hablando del caso de Patricia Bullrich en seguridad, de Caputo en economía, por ejemplo, para formar su equipo de trabajo, y tampoco tiene problema en tomar medidas que son, digamos, no de la ortodoxia liberal absolutamente, sino heterodoxa a efectos de posibilitar comenzar a salir de este tema. Aparentemente se están tomando algunas medidas que no son las que él prometió en campaña, digamos, en la disminución de los impuestos, la disminución de los impuestos, por el caso se han incrementado el impuesto país, se piensa volver al sistema anterior de ganancia que sacó Sergio Massa, y igual en el caso de las retenciones, pero lo que se explica es que es el primer paso, digamos, es el envión que hay que tener para luego tomar las medidas de fondo que piensa proyectar en la desregulación de la economía. En el paso desde una economía regulada, que es la que tenemos, a la desregulación de la economía, hay todo un interregno que es difícil transitarlo y transcurrirlo. Primero porque va a afectar a un conjunto de sectores, sí, y hay que ver la reacción de esos sectores. Segundo porque tiene que tratar de tener lo mayor tiempo posible el apoyo, esa épica que decía yo de la gente, de apoyarlo en su plan y que la luna de miel con él continúe un tiempo más. Porque si no le va a ser muy complejo, digamos, establecer, imponer y decretar medidas que muchas veces son antipopulares, digamos, porque la demagogia populista, armar un Estado populista es relativamente fácil, desarmarlo es muy complejo, Toto. Así que estamos viviendo momentos de transición. En estos días se va a, no sé si hoy, mañana, pasado, se van a conocer decretos y proyectos de leyes sobre un conjunto de materias que tienen a la desregulación de la economía. Dentro de eso, la privatización y otras cuestiones. Vamos a ver cómo se va estableciendo eso. O sea, por un lado la cuestión económica, y por otro lado la cuestión de la seguridad, que creo que ha sido un acierto designar a Patricia Bullrich. Primero por su experiencia en el tema. Segundo porque también, además de ser una persona firme en sus convicciones, tiene la suficiente muñeca política como para saber dónde apretar y dónde aflojar. Se ha establecido un nuevo marco que es el que corta no cobra, ¿no?
Creo que ese es un incentivo bastante importante como para que la gente no corte de por sí la calle, es decir, hay un protocolo nuevo de seguridad donde los cortes, las protestas pueden realizarse porque son derechos constitucionales, pero dentro del marco de la Constitución, sin obstruir y sin imposibilitar las otras actividades como el trabajo, el estudio, etcétera, etcétera, de la gente que quiere circular y que todo este tiempo se ha visto impedido. Hay que seguir con el sistema, digamos, con el esquema de que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Es decir, que tenemos que conjugar los dos derechos, en este caso de la gente, de los mediadores y la gente común. Entonces, esa es la tarea difícil que tiene por delante tanto Milei como su gabinete. Yo destaco, y lo hacías vos, digamos especialmente, la amplitud de criterio que tuvo Milei. No es común, no es fácil que un candidato a presidente triunfante convoque a su gabinete a la candidata a presidenta que derrotó. Eso significa que hay ganas de coincidir lo más posible para poder sacar el país adelante. Ahora, estas medidas que estamos viendo que se van a aplicar, no nos llevan otra vez a la época de la Rúa y demás, en que los cortes y la situación social pudo derrocar gobiernos. Bueno, ese es el peligro, y creo que ahí es donde tiene que estar y demostrarse la muñeca política y saber dónde apretar y dónde aflojar, ¿no? Porque creo que hay una diferencia. Yo hago la diferencia con el gobierno de Macri, ¿no? Macri recibió una situación similar. De 3 periodos consecutivos de populismo, recibió una situación similar. Y con una diferencia, digamos, ¿no? Hoy la situación económica y social es mucho más grave que en esa época. Macri optó por el camino del medio, por el gradualismo, y en cierto sentido negoció algo así digamos, con los movimientos sociales. Así evitó en sus 4 años no tener verdaderos levantamientos y saqueos en los fines de año, que era tradicional en la Argentina, y pudo llevar adelante su gobierno. Desmontó en una parte importante el Estado populista, pero no llegó a su integralidad y a resolver los problemas que generaba ese Estado populista. Creo que ahora la situación es mucho más grave y que dentro de todo es para mejor y para peor. Para mejor porque la gente tiene más internalizada que en el tiempo de Macri que hay que tomar alguna medida, y fuerte, y quizás esté dispuesta, entre comillas, al sacrificio. Pero obviamente que la mayor gravedad hace que si no se comienzan a ver resultados en el corto o en el mediano plazo, la situación puede volverse, digamos, compleja, no manejable. Por eso es que me parece que estamos yendo bien en este momento. Hay una primera etapa donde el ajuste inclusive viene para los sectores de la industria, de la producción, con incremento de impuestos. No sé qué va a pasar con los salarios. Fíjate vos que los salarios, los bancarios ya hicieron una negociación paritaria con un 183% de incremento en el año. Eso puede tener un efecto, digamos, boomerang, es decir, puede reconstituir o hacer más dinámica la inflación, claro. Pero tampoco los salarios y las jubilaciones puedan quedar absolutamente retrasadas con este brutal aumento de precios que hay, digamos, comenzando por la nafta, la actualización que se viene de las tarifas públicas, transporte, gas, electricidad. Entonces es una cuestión que hay que ir monitoreando día a día, digamos, para saber cómo va evolucionando. Porque si no puede pasar como le pasó a De la Rúa, que Dios quiera no suceda, porque creo que estamos más o menos en el buen camino como para ir desarmando este Estado populista que nos ha llevado
hasta esta estación de crisis. Aparte uno nota en distintos niveles sociales una cierta comprensión de que algo hay que hacer, que así como veníamos no podíamos seguir, y ahora cuando se empiecen a tomar medidas como las que se están tomando y afecten al sector en el que cada uno milita, ahí empiezan a haber algunos atisbos de protesta. Exactamente. Es decir, estamos todos de acuerdo que hay que ajustar, pero que el ajuste lo tiene que hacer el otro. Exacto. Y el otro. No, a mí no, porque yo, quién sabe qué vara divina tuve, y entonces no tengo que ser afectado. Eso piensa la gente. Ahora, el tema importante que señala Jorge es el de la inflación inmediata que se produjo en los artículos de primera necesidad, y como todo eso trae como consecuencia también aumentos de salario, y volvemos a caer en la escala digamos inflacionaria. Hay que aumentar los sueldos porque no alcanzan, pero si aumentamos los sueldos tenemos que aumentar los productos, y entonces empezamos otra vez. Ahí está lo que él señala, de que hay que ver en qué momento eso se trata de armonizar, y para eso hace falta que el gobierno muestre el ejemplo. Por ejemplo, hay que limitar, en mi criterio, todos los gastos que pueden evitarse, como son los gastos al exterior de funcionarios para congresos y demás. Indudablemente es necesario estar en contacto internacional, pero si lo suspendemos por un año, digamos, funcionarios que van a otro extremo del mundo, con viáticos, con costos y demás, a ejercer una función positiva, pero que tal vez pueda demorarse 360 días y no va a pasar nada en el mundo, porque tenemos también delegaciones diplomáticas en casi todo el mundo, tenemos embajadas, consulados y demás, que pueden cubrir en esos congresos y reuniones internacionales, digamos, la presencia no solamente de Argentina, sino también de Corrientes. Entonces, tratemos de empezar el año próximo con una situación de comprensión de que todos tenemos que sacrificar algo para poder enderezar el país. Mira, Toto, yo sí quiero referirme a lo que dijo Pablo Gerchunov, ¿no? Este historiador económico y filósofo. Dijo que el político no es aquel que es dogmático. El político no es aquel que va a cumplir la promesa de la campaña. Es aquel que hace lo que cree que tiene que hacer. Y en ese aspecto creo que Milei está entrando dentro de la política, ¿no? Y está comenzando a hacer lo que cree que tiene que hacer. En su campaña dijo que todo el ajuste lo iba a pagar la casta, lo cual era simplemente una expresión simbólica, porque aun con toda la furia del ajuste a la casta, apenas no mueve el amperímetro del dinero del Estado. Entonces, en su discurso inaugural ya habló no del ajuste a la casta, sino del ajuste al Estado, ¿no? Que es más comprensivo y que comprende otras áreas. Pero luego, en las medidas económicas de Caputo, el ajuste no solo es al Estado, sino también al sector privado con el incremento de los impuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay todo un camino que recorrer antes que comiencen a verse los resultados. Y es ahí donde hay muchos sectores que dices tú que hay que tener paciencia. Ese del ajuste es el otro. Cuando te toca el ajuste a tu bolsillo, hay que ver cuál es la paciencia que se sostiene con la gente. Y la casta, como es que se llama acá la política, a mí no me gusta llamarle casta, pero la política, lo que tiene que hacer es, con estos gastos que tú refieres, es ejemplificador. Con eso no se va a arreglar el problema económico, pero es dar un ejemplo.
un conjunto de cuestiones pueden producirse entre los gastos que se producen en el Estado, que tiene que eliminarse, y aunque sea una uñita que signifique en el peso económico, significa ejemplo hacia afuera para que la gente de a pie, aquel que sufre todos los días con sus magros salarios, con sus magras jubilaciones, o aquel que no tiene trabajo, pueda pensar también en poner el hombro, porque está viendo que la política pone el hombro. Creo que es así. Así es. Ahora, el término de la casta es un término para mí inadecuado, porque ¿qué es la casta? ¿Qué abarca la casta? ¿Estamos nosotros dentro de la casta? ¿Están los otros dentro de la casta? Hay que ponerle nombre y apellido a los problemas que tiene el país o que tiene una persona. No podemos decir que la familia anda mal económicamente porque hay un rayo divino o un rayo del demonio, sino porque no se toman las medidas necesarias. Yo trato de hacer una similitud entre un hogar y el Estado. En el hogar muchas veces tenemos gastos que son apropiados a nuestros ingresos, pero que pueden eliminarse y, como vos decís, sirven de ejemplo. Cuando uno nota que el vecino está tomando una medida de contención de gastos porque sus ingresos no le están siendo suficientes, entonces uno se anima también a hacerlo. Pero si resulta que uno mira y ve que el Estado financia viajes a Dubái, por decir, o al otro extremo del mundo, digamos, uno dice, sí, yo me sacrifico, pero hay alguien que se beneficia. Y entonces surgen las reacciones de injusticia. En esta parte, Toto, quiero agregarte lo siguiente, el término justicia. Todo sacrificio es doloroso, pero el sacrificio sin justicia, el sacrificio injusto, el sacrificio desparejo, es directamente insoportable. Es decir, si la gente ve que se está sacrificando y la política o ciertos sectores están tirando manteca al techo, indudablemente que no lo va a admitir, no lo va a soportar y va a haber problemas. Entonces es importante estos ejemplos que deban darse para que el sacrificio tenga justicia y sea más digerible cuando te toque hacer el sacrificio a cada uno de los sectores. Bien, se han dado también en estos días elecciones internas en la Unión Cívica Radical. Digamos, nuestro gobernador no pudo ser el elegido por sus pares, pero indudablemente que el gobernador está tomando actitudes positivas y esperamos que siga en ese camino, que no esté pensando en la próxima elección. Está lejos, aunque sea 2 años, está lejos. Hay un mañana que tiene 24 horas o 48 horas en donde es necesario atender los problemas económicos y sociales de la población de Corrientes, y entonces vamos a estar juntos para poder ayudar a solucionar los problemas. Bien, Jorge, una vez más te agradecemos y compartimos tus conceptos, y seguramente vamos a seguir analizando estos temas, y mañana leeremos con atención uno más de estos hermosos artículos y serios, porque gracias, se puede escribir para el público. Jorge Simonetti y uno mismo tratamos de escribir no para el público, sino para que la gente piense, para lo que estamos pensando que es mejor para el país y para la provincia. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a vos, Toto, como siempre. Seguimos con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147.
Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Escuchamos los interesantes razonamientos del doctor Jorge Simonetti sobre la situación económica y social que tiene el país. Sin duda, necesitamos tener paciencia. Paciencia para ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos, las próximas decisiones del gobierno nacional. Pero seguramente se nos va a pinchar el globo si vemos que hay derroches o que no se toman medidas austeras en la función de gobierno. Hay que terminar o suspender por el momento, suspender durante un periodo de tiempo todas las, presencias en el exterior de delegaciones numerosas argentinas, que los compromisos en el exterior sean atendidos por las embajadas en el exterior, porque en este año que se inicia, tenemos que ahorrar la plata del Estado para no tener que seguir, cargando sobre la actividad privada con más impuestos y con más retenciones, y también al mismo tiempo poder pagar mejor a aquellos servidores reales del Estado. ¿Por qué digo servidores reales? Porque hay muchas designaciones que se hicieron durante el año pasado, el transcurso del año, por el gobierno que se fue, que son de personas que no están prestando reales servicios. Entonces, los habitualmente llamados ñoquis, que pasan el día 29 para cobrar. Eso yo soy partidario del análisis de cada designación y de derogar aquellas que no tienen una justificación o demuestran la necesidad de la prestación del servicio. Es necesario reducir, así como en la casa de uno, hay que reducir los gastos en relación a los ingresos. Entonces también si hay personal que en estos momentos no es necesario, hay que prescindir de ellos. Hay dos noticias vinculadas con nuestra provincia. El diario Época organizó una reunión para considerar temas de la economía y tuvo como disertantes el director de la consultora Opinión, Facundo Nehamkin, y el periodista especializado en economía Guillermo Willy Cohen. Es digno de destacar el interés demostrado por del diario Época para que los empresarios de Corrientes puedan tener una visión más correcta, más exacta del momento económico por el que estamos viviendo. También tenemos que destacar que el ex gobernador de Corrientes, Pocho Romero Feris, prestó juramento como parlamentario del Mercosur y se eligió también una mesa directiva de la delegación de Argentina. ¿Por qué? Porque a Argentina le corresponde ahora la presidencia del Mercosur, del Parlamento del Mercosur. Todo esto significa que Corrientes tiene un papel destacado que cumplir, tanto con la presencia de Pocho Romero Feris como de los otros integrantes de la delegación. Junto con Pocho juraron además los correntinos Teresa Parodi, Jessica Taborda y Ezequiel Romero, quien ingresó al Parlamento por la renuncia de un titular. De esta manera dejamos integrada la representación de Corrientes. Pocho ingresa también por la lista del gobernador de Córdoba. A los problemas económicos y morales
que sufre el país, tenemos que agregarle también los problemas que tiene la educación en estos momentos en nuestro país. Una educación que, bien llevada, llegando al alumno, ya sea del primario, del secundario o del universitario, llevándolo por el camino del esfuerzo, de la dedicación y del estudio, seguramente muchos de los problemas económicos y morales que padece el país se hubieran evitado. En la enseñanza tenemos dos sistemas vigentes en estos momentos. El sistema público, donde el Estado se hace cargo de la educación. Años atrás, cuando uno estaba hace muchos años en la escuela primaria o en la escuela secundaria, prácticamente no había una enseñanza privada, salvo la enseñanza que se impartía en institutos religiosos de la religión católica. Ahora, en estos momentos tenemos un doble sistema. ¿Por qué tenemos un doble sistema? Porque el sistema educativo en manos únicamente del Estado ha fracasado. Los padres están descontentos en su gran mayoría con la enseñanza que se imparte en las escuelas públicas. Ahora, a raíz de eso surgieron empresarios, sí, empresarios que se dedicaron a poner en orden el tema de la educación y a impartir una educación mejor que la del Estado, y en algunos casos podemos decir que es una educación de excelencia. Por eso, para analizar este tema de educación, hemos invitado ya en otros programas y seguimos haciéndolo hoy al doctor Aníbal Tosetti, que es el director, el empresario del Instituto San Martín de nuestra ciudad, primario y secundario. Bienvenido, Aníbal, una vez más. Gracias por tus palabras, Horacio. Sí, estamos preocupados porque el día domingo hay un cambio de gobierno y hay entre los temas que se dicen que se van a encarar es el tema de la educación, y que creemos, por lo menos yo y seguramente vos también, de que hay que darle una solución equitativa al tema de la posibilidad que tiene la gente de menos recursos o de pocos recursos para poder acceder a una educación buena y si es posible de excelencia. ¿Cómo ves este panorama que se presenta hoy día, Aníbal? Preocupante, muy preocupante, pero por supuesto con la esperanza de que esto se vaya revirtiendo. Esta reversión no va a ser de un día para otro, obviamente, ¿no? Desde hace más de una década, 2, 3, desde el principio del siglo prácticamente, la educación de gestión pública viene en franco descenso, salvo honrosas excepciones, más bien producto del esfuerzo de sus directivos que de las autoridades y del presupuesto que pudieran manejar. En ese sentido, salió en estos días, hoy creo, en los medios, una especie de síntesis de lo que pasó en estos 4 años de gobierno con respecto a la educación, y es realmente catastrófico. Empezando con el COVID, que se suspendieron las clases prácticamente todo el año, a diferencia de otros países limítrofes donde se suspendió solamente en la época en que más arreciaba la pandemia, pero después gradualmente se fue regularizando la situación y terminaron el año en forma normal, por decir así. Sin embargo, en nuestro país no ocurrió eso. Prácticamente todo el año 20 y parte del 21 inclusive, las clases no empezaron, solamente por vía virtual, vía online, vía WhatsApp. Pero hay otro problema esto, Horacio. Generalmente, y sobre todo el que más necesita, no tiene los medios técnicos adecuados como para tomar clase vía online. No tiene internet, no tiene todas las redes necesarias donde uno puede decir, bueno, entra a internet y tal página, tal app, tal esto, tal lo otro, te van a dictar las clases ahí. No, eso, lejos de que eso ocurriera. Con el colapso
que eso ocasionó, ya que la gente, al no poder salir por la pandemia, ocupaba más de lo necesario las redes, y entonces prácticamente vivían colapsadas. Los alumnos no pudieron utilizar. En ese sentido fracasó. Y lo que fue peor, Horacio, es de que esa situación no se revirtió, ni siquiera con posterioridad. El presupuesto educativo, en vez de aumentar para compensar esa falencia, prácticamente disminuyó. Todo eso se sintió y se fue ahondando en estos 2 o 3 últimos años. Prueba de ello es que en estos días se dio a conocer los resultados de la prueba PISA. PISA es una especie de evaluación internacional, donde de 80 países que rindieron estas pruebas, nuestro país tuvo el triste privilegio de salir en el número 66. Casi al límite. Casi al límite, o sea que solamente otros países del norte africano y de Centroamérica estuvieron detrás nuestro. Pero países que antes llevaban una situación mucho menos meritoria que la nuestra, prácticamente nos sobrepasaron lejos. Hoy Argentina lamentablemente está entre los países más mediocres en el sistema educativo. Prueba de ello es que de 80 hasta 66 te demuestra de que otros países como Uruguay, Chile, Colombia, México, nos han sacado no un punto, sino varios puntos de ventaja, sumados a ellos los europeos, que por supuesto tienen la delantera hace rato. Y algo destacable, que los países del sudeste asiático como Singapur, Vietnam, Laos, Tailandia también ya nos han superado, cuando hasta hace pocas décadas había una gran cantidad de analfabetos. Sí, tenemos también la triste situación de que un educador, Domingo Faustino Sarmiento, preocupado por la educación, fue presidente de la República y hizo lo imposible por alfabetizar. En aquella época había que alfabetizar a la población, y hoy en día seguramente se estará revolcando en su tumba, Domingo Faustino Sarmiento, que para muchos, me incluyo, es un faro en cuanto a lo que había que hacer en educación pública. Ahora, todos estos problemas de educación pública, bien señalás, algunos dicen sí, pero se podía comunicar con internet. Ahora, hay hogares que no tienen remotamente acceso a internet. O si lo tienen con un llegan, se corta hacia nosotros. Muchas veces acá en el centro sufrimos las inclemencias de internet. Imagínate en los barrios periféricos donde la señal es caótica. Ahora, así que te cuento una anécdota. En las pruebas PISA se rindió matemática, lectura y ciencias. Y el primer puntaje para obtener en matemáticas era que los alumnos, que eran la mayoría de 15 años de edad, tenían que transformar o tratar de revertir o equiparar cuánto saldría en tal moneda, tal dinero, comprando tal cosa. Una operación sencillísima. Más del 60% no supo resolver ese problema. Eso se da también en el nivel secundario. Sí. Son chicos del secundario de 15 años que no supieron responder preguntas de 3 simples, problemas de las operaciones básicas de matemáticas. No estoy hablando del teorema de Pitágoras, ni mucho menos que tal vez pueda complicárselo por simplemente se lo menciona. Así que eso demuestra que la situación es realmente caótica y que merece todo el apoyo de las nuevas autoridades para revertir, que por supuesto que la situación no se va a revertir para el año que viene, ¿no? Sí, esto es algo de largo alcance, pero que en algún momento hay que empezar, y sobre todo también el tema de las internas que existen dentro de la educación, sobre todo algunos sindicatos, que lo único que les interesa es sacar provecho propio, dictar cursos, cobrar, recibir dispendio, de recibir plata, recibir esto, pero que en definitiva no ayuda a que el maestro se capacite. Está en contra de la capacitación del maestro, porque dicen de que es como subestimar el título que obtuvo. Así que todo esto requiere realmente... El título que obtuvo
El título que se da hoy día en las escuelas normales, en las escuelas que forman a los maestros, es muy, muy deficiente comparando con lo que ocurría hace 15, 20 o 30 años o más, donde el maestro que egresaba de una escuela normal era prácticamente un punto de referencia para cualquiera de la población cuando tenía un problema de salud, un problema de familia. ¿A dónde iba lo primero? Al maestro. O a la maestra. Era la persona. Hoy día, salvo honrosas excepciones, hay hasta desinterés de muchos maestros de ocuparse de problemas lo más sencillo. Hay veces que el maestro, con simplemente ser buen observador, podría darse cuenta de que un alumno está sufriendo violencia familiar. Claro. Y sin embargo se lava las manos, mira al costado, no es mi problema, sí, que solucione otro eso, ¿no? Incluso el maestro debería tener participación en los problemas familiares que tiene el niño, que no está en condiciones, porque nadie se lo sugiere y tampoco se lo puede dar el sistema de salud, concurrir a un psicólogo o a un psiquiatra para que lo oriente con los problemas familiares que existen, que hoy cada día con la situación económica que estamos pasando aumenta, digamos, los problemas dentro de cada hogar. Entonces, si el maestro no está con voluntad, primero de todo, con voluntad de escuchar al niño o a la madre del niño o al padre del niño cuál es su problema, entonces estamos dando un paso atrás. Y decía yo, haciendo una comparación, cuidado que si estamos en el cambio como si estuviéramos en el auto, tenemos la palanca de punto muerto, hay que hacer un cambio, cuidado que en vez de poner en primera para salir adelante, no pongamos marcha atrás y sigamos en la misma situación. Efectivamente, dijiste algo muy cierto, Horacio, ¿no? El alumno no solamente va a la escuela a aprender a las distintas ciencias que se dictan, sino también la educación tiene que ser integral, eso comprende la salud mental, la salud física. Tenemos chicos desnutridos que van a la escuela y que sin embargo los maestros ni los directivos nada hacen para tratar de paliar esa situación. Hoy día sabemos que la pobreza está en 40 y algunos te hablan de un 45%. ¿Cómo el maestro no va a tratar por lo menos de pedir de que los comederos, de que la alimentación que tiene que ser sana, que esto, que otro, como para tratar de revertir? Está comprobado que un chico mal alimentado no rinde, no puede ser un buen estudiante. Exacto, no rinde académicamente, nunca. O sea que también tenemos que ese pequeño gran detalle tenerlo en cuenta. Ahora, para mí también hay otro problema, y que ya pasa a ser un problema del Estado y de los maestros. El continuo cambio de maestros en el año lectivo. Hay cursos, o digamos, en el año lectivo que tienen 2, 3, hasta 4 maestras, porque una usa licencia, porque otra por razones de enfermedad o por razones políticas también. ¿Cuándo se resuelve o cuándo llega ayuda alimenticia con fuerza a las escuelas del Estado, las escuelas que dan educación pública, previa a las elecciones? Entonces vienen los camiones con muestras gratis de medicamentos, con alimentos y demás, en un proceso de 60, 90 o tal vez 120 días. Y tenemos la esperanza de que alguien venga a poner orden en esto. Entonces, mientras tanto, son las escuelas de gestión privada las que están solucionando el problema de aquellos que pueden pagar, porque de algún lado hay que pagarle a los maestros, pero uno nota que en las escuelas de gestión privada el maestro asume otra responsabilidad, tal vez sea porque tiene seguridad en el pago o porque tiene un buen trato. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Esperamos que el Gobierno Nacional adopte medidas criteriosas en cuanto a los gastos,
sobre todo los gastos de funcionarios que viajan al exterior a participar de conferencias, y que no va un funcionario solo, el titular, sino 3, 4 o 5 que representan un gasto inútil del Estado. Entonces es necesario poner coto a todos los gastos superfluos que puedan existir en estos momentos en el presupuesto nacional, y poder decir que estamos exigiendo austeridad, pero que la estamos practicando. Eso diría el gobierno nacional. Entonces tenemos la esperanza de que las cosas se ordenen, y del ordenamiento va a surgir seguramente una Argentina mejor y para todos los que la habitamos. Será hasta nuestro próximo programa.